Espero que la hayáis disfrutado, la película. Como decía al inicio, para mí, bueno, me gusta mucho cómo está equilibrada esa dimensión emocional, ese duelo no digerido por parte de las dos protagonistas y cómo lo colocas en un contexto pues, de problemáticas sociales muy actuales. Tú decías, y es algo que me llamó mucho la atención de tu presentación, que había sido una película muy deseada, muy buscada. A veces se utilizan esos términos incluso para los hijos, ¿no? Cuando se les busca con mucho ahínco. Desde los medios yo creo que tendemos a leer las segundas películas desde ese punto de consagración o confirmación. Yo no sé si son expectativas que tú tenías en mente, si incluso veías una segunda película al contrario, casi como un lugar desde el que tomar nuevos riesgos, pero bueno, ¿qué te llevó a perseguirla con tanto deseo? ¿Cómo la afrontaste? Bueno, yo creo que las segundas películas son muy complicadas y de hecho creo que sería mejor que no existieran y que nadie tuviera que hacerlas, que pudieran pasar directamente ya a la tercera. Pero sí que es cierto que en el caso de esta peli, yo decía que era una película muy buscada y muy deseada porque es una película que costó mucho de financiar, pese a lo que se pueda pensar o la idea que se pueda tener, ¿no? De una película que ha ido más o menos bien, siendo la primera eso, ¿no? Una peli que fue más o menos bien. Esta segunda película no fue tan fácil de financiar. Tuvo un proceso de escritura que duró muchísimo tiempo también. Entonces fue una peli que sudamos para hacerla. Pero yo en mi caso, o sea, a mí me gustaría hacer todas las pelis como si fueran la primera. Lo que pasa es que es un poco naif y tampoco quiero decir que lo haya conseguido, ¿eh? Pero sí que creo que es importante que a cada película, de alguna forma, el cineasta tenga como un desafío delante, ¿no? Como algo que no ha hecho y que le gustaría poder hacer o le gustaría poder probar, que creo que todas las películas que hacemos en realidad sirven como para probar algo, ¿no? Que no hemos hecho antes. Entonces, pues en este caso en Los Tortuga hay algo como muy obvio, ¿no? Que es una película contada con dos puntos de vista, que eso fue algo muy difícil, tanto en escritura como en montaje, pero que yo no lo había hecho previamente porque La hija de un ladrón era una película con un punto de vista único, adelante, siempre con el mismo personaje. Entonces, que existieran dos puntos de vista ya era como algo que yo no había hecho, tampoco lo había probado en los cortos anteriores que había dirigido. Y de alguna forma fue uno de los grandes desafíos de, bueno, queremos contar un duelo, pero queremos contar un duelo a dos velocidades, con dos personajes diferentes, en dos puntos de vista diferentes, cómo lo vamos a hacer esto, ¿no? Cómo vamos a hacer la arquitectura de la peli para que cuando estés con uno no pienses por qué no estoy con el otro y al revés, ¿no? Que esto también es una cosa que a veces sucede, que las películas como que toman decisiones de con quién contar la peli y siempre estás pensando por qué no van al otro personaje, ¿no? Entonces ese era uno de los desafíos, que los dos personajes fueran lo suficientemente sólidos o lo suficientemente reconocibles y que tuviéramos las suficientes ganas de estar con ellos como para que esos dos puntos diferentes funcionaran. Cada una de ellas es verdad que afronta el duelo de manera muy distinta, pero sí que es un duelo pues, no verbalizado, que lo vamos entendiendo por gestos o por silencios. Seguro que os habéis fijado, ¿no? En ese jersey que ella coge y en cambio la madre prefiere mirar para otro lado, o casi obviar o negar que es el cumpleaños de él ese día. ¿Por qué os interesaba este duelo tan subterráneo y también por qué decidisteis que la muerte fuera accidental? Pues es lo que nos da a entender, ¿no? Que pudo ser una muerte evitable, un despiste, algo que pasó. Ya. Bueno, con respuesta a la primera pregunta, yo creo que decidimos hacer como ese retrato de ese duelo, como tú dices, en silencio, por dos razones. La primera, porque tiene mucho que ver con mi propia familia y con cómo se vive el duelo, cómo se ha vivido el duelo en mi familia. Y luego porque siento que hay algo del duelo en silencio que está directamente, intrínsecamente relacionado con la clase social y que era una cosa que a mí me interesaba y me tenía ganas de contar con la película, que la película parte de una frase hecha, ¿no? Que es eso de que la muerte es igual para todos, que a mí no me puede parecer más tramposa ni más, ni más mentira, ¿no? Que es la muerte no es igual para todos, la muerte es como excepcionalmente única para cada uno de nosotros, porque depende mucho de las cosas que nos han pasado y del lugar del lugar donde venimos, ¿no? La forma de atravesar esa muerte o de atravesar el duelo. Entonces, claro,
el punto de partida de la película ya era este y la forma de acercarse a la muerte también era esta, ¿no? Es como esa imposibilidad que tiene el personaje de Delia de decir lo que ha pasado, de verbalizar lo que ha sucedido, ¿no? Entonces Pues decidimos bueno, hacer este retrato del duelo, si quieres, ¿no? Esta fotografía del duelo que no es tanto de llanto desgarrado y de emoción, sino que es ese duelo que se lleva como por debajo, que no se dice mucho, que no se cuenta y que en realidad esa forma de vivirlo sirve para poder seguir adelante, ¿no? Para poder continuar con la vida, poder seguir trabajando y poder seguir en la vida, ¿no? De alguna forma más o menos sana. Entonces, bueno, esta era un poco la idea de contar este duelo. Y en cuanto a la muerte del padre, bueno, a mí me gustaba a mí me gustaba que no quedara claro qué había pasado, si era un despiste, si iba drogado, fumado. Julián en ese momento en el coche y entonces hubo este problema y tuve el accidente y murió, ¿no? Pero eso tiene un poco que ver también con la nube que hay encima de la Anabel todo el rato, que ella no sabe lo que ha pasado, no sabe cómo se murió el padre, nadie se lo ha contado, ¿no? Entonces era un poco para también empatizar, ¿no? Y ponernos en los zapatos de este personaje que ni siquiera sabe, ¿no? Ni siquiera sabe los detalles. No es que su madre no quiera hablar de la muerte, es que ni siquiera sabe los detalles de la muerte. Y claro, cuando no sabes los detalles de una muerte, pues tu cabeza empieza a volar y a tener ideas y empiezas a preguntarle a la gente y le preguntas a tus primas y a tus primas tu tía les ha contado otra versión, que vete a saber si es verdad o no, ¿no? Entonces también la película contiene todo el tema de los secretos familiares, ¿no? De esa abuela, ¿no? De la que también hablan mientras miran las fotos de Miseracs en el hostal, ¿no? De que se enfadó tanto cuando su hijo se fue a vivir a Barcelona y bueno, hay como toda una narrativa de cosas inconcretas que en el caso de la muerte pues es muy común también en las familias, ¿no? Decías que para retratar este duelo de alguna manera habías mirado a tu propia familia. Creo que también hay una semilla personal o autobiográfica porque has dicho que con esta película cerrabas algo así como un ciclo familiar y eso nos lleva a Jaén y al mundo de de la aceituna, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo ha sido ese cierre? Bueno, Pues ha sido un cierre total, literal, porque el campo de olivos donde rodamos ya es el campo de mi familia, está vendido y van a poner unas placas fotovoltaicas dentro de muy poco. O sea, ha sido un cierre espiritual y a la vez absolutamente literal de cierre de espacio de clausura de un espacio que para mi familia ha sido muy importante porque son agricultores de siempre y ya no lo van a ser nunca más, ni nosotros tampoco lo seremos porque las tierras están vendidas. Entonces, bueno, también era una forma así pues a través de esta película, ¿no? Intentar también como mirar a otros sitios, a otros espacios, a otros lugares del mundo e intentar también como cineasta, ¿no? Salir de este drama familiar, ¿no? Antes de preguntarte por las actrices y también cosas del rodaje, quería quedarme en esta parte de escritura para preguntarte por cómo fue el proceso junto a Marçal Cebrián, porque es una coescritura. Lo hicisteis a cuatro manos, sé que pasasteis por varios laboratorios y que para vosotros fue importante esa supervisión de guión o el script editor. Entonces quería preguntarte qué ayudas tuvisteis a la hora de sumar otras visiones, revisar el guión, encontrar ese equilibrio entre los puntos de vista que comentabas al principio, ¿no? De por qué estamos con ella y no con el otro personaje. pues Bueno, nosotros tuvimos, yo siento, tres compañeros esenciales. Uno fue Moncho Armendáriz, que se sumó al proyecto a través del laboratorio de SGAE, del el Laboratorio de Escritura Cinematográfica, que para mí conocer a Moncho, o sea, Moncho es como un amigo mío ya, pero conocerle sí que fue muy importante porque es la persona que nos acompañó en toda la parte inicial de la escritura. Y era muy curioso porque con Moncho, por ejemplo, nosotros, Marsal y yo, teníamos una lucha, una tensión, porque Moncho quería que la película tuviera un punto de vista y nosotros queríamos que tuviera dos. Y Moncho Armendáriz todo el rato decía un punto, un punto. Y el otro día que fui a Madrid a poner la peli, me dio la razón. Y estoy muy contenta porque me había dado la razón. Pero, pero para nosotros fue súper importante Moncho, fue súper importante Ana Sanz Magallón, que es una scriptator famosísima en España. Y nuestra tercera scriptator fue Isa Campo,
que es la guionista de, bueno, de todas las películas de Isaac y la Cuesta, una guionista maravillosa. Entonces nosotros con ellos tres fueron como nuestros tres mentores que nos ayudaron a encontrar la peli, a entender qué queríamos contar, desde dónde lo queríamos contar. Y además de esto estuvimos en varios laboratorios. Uno de ellos, que para mí fue súper importante, fue el Mediterranean Film Institute, el que se hace en Grecia y que lo recomiendo mucho a todo el mundo que esté escribiendo y que quiera escribir guiones, porque realmente es un laboratorio en el que da tiempo de escribir, da tiempo de pensar, da tiempo de tirar atrás y es muy práctico para la escritura. Pero yo con los laboratorios tengo un poco de sentimientos encontrados a ratos. Hay Pues, veces que me parecen muy interesantes y hay veces que no me lo parecen nada y que también que pueden estandarizar, ¿no? De alguna forma las películas si todos pasamos por los mismos laboratorios, pero sí que creo que si encuentras a tu mentor, como a mí me pasó, es un lugar maravilloso para preguntarte, ¿no? Para cuestionarte la peli. pues, Durante También hay esos algo, años que estabais... hay algo que me parece, perdona, hay algo que me parece muy interesante de los laboratorios, que es que normalmente compartes espacio con audiencia que no son de tu país. Entonces, es una buena forma de poner las películas a prueba también con una audiencia internacional que no sabe nada de España o que no sabe de la situación económica y aún así son los potenciales espectadores, ¿no? de la peli. Durante esos, en esos laboratorios, durante esos años de escritura, ¿estabais ya escribiendo con el rostro de Antonia Segers, la protagonista, en mente? Porque te he leído que llegaste incluso a mandar el guión por correo postal a Chile en plena pandemia y eso significa que querías mucho trabajar con ella. No sé si ya tenías su rostro en la cabeza a la hora de desarrollar la historia o llegó después ese impulso por decir, bueno, esta es una de nuestras protagonistas. No, yo creo que queríamos hacer la peli con Antonia desde el principio y que escribimos a una chilena para que la hiciera ella. De hecho, primero escogimos a la actriz y luego montamos la coproducción, para que te imagines. O sea, la coproducción llegó cuando la actriz ya estaba subida al proyecto. Yo quería hacer una peli con ella porque había visto su cine, la admiraba mucho y quería hacer una peli con ella. Y yo como también creo en esto, como en la posibilidad de trabajar a través de la admiración y con la gente que admiras, ¿no? Yo había visto lo que ella hacía, me gustaban mucho, había visto películas, pues esto, ¿no? Por ejemplo, como Los perros, que está dirigida por Marcela Said, que me parecía que Antonia tenía la capacidad de hacer una transformación dentro del mismo plano. Hay algo como muy tierno y muy duro en ella, viviendo a la vez dentro de ella, dentro de ese rostro, y entonces por eso tenía muchas ganas de que lo hiciera ella. Y lo escribimos, creo, siento, vamos, que escribimos desde el primer momento con el personaje de Antonia. De hecho, yo quería llamarle Antonia al personaje. Y y de hecho el personaje se llama Delia Brown, que tiene mucho que ver con Antonia Zegers, que son dos apellidos provenientes de Alemania. Yo le quería poner Antonia, pero por suerte el guionista me dijo que no lo hiciera. No vaya a ser que al final la actriz no pudiera hacerlo y me salvó de aquel desengaño. Pero sí, quería hacer la peli con ella. Claro, traerla a ella suponía traer a una actriz chilena, ¿no? Integrar un personaje extranjero, en este caso migrante. ¿Cómo calibrasteis eso y cómo cambiaba la película, el nervio de la película? Bueno, de alguna forma la cambia en muchos aspectos y el primero de todos ellos es que cambia el acento del personaje protagonista o al menos de un personaje protagonista y eso es como, o sea, creo que hay que hacer el ejercicio de imaginar la sonoridad de la peli antes de rodarla y durante el casting, ¿no? Y pensé, vamos a tener a una actriz hablando en chileno, latinoamericano, toda la película, cómo cambia eso la película, cómo la tiñe, qué textura le da, que yo no pensaba que le daría, ¿no? Y creo que al final la textura que le da a la peli es que la Delia está un poco, pues esto, ¿no? Un pulpo en un garaje. O sea, es una tía que está en un país que la recibió hace mucho tiempo, que ha dejado de recibirla, que ha perdido a su novio, a su amante, a su amigo. Ahora de repente está con una niña adolescente, ¿no? En una ciudad como Barcelona. De repente el contraste también de acentos entre ella, chilena, y la familia de Jaén es como todavía un poco más salvaje. Entonces era como, bueno, también servía como para este extrañamiento, ¿no? Que queríamos como proponer con el personaje. Es un personaje que está todo el rato fuera de sitio, ¿no? De alguna forma desincronizado, de alguna forma como hablando en otro idioma.
y era un poco, bueno, las ganas también de trabajar con ella tenían que ver con esto, ¿no? Pero sí que es una reflexión que creo que conviene hacer antes cuando uno escribe un personaje de una nacionalidad, es cómo va a teñir esto, ¿no? Cómo va a atravesar absolutamente la película. Interesante esto que hablas de la sonoridad, porque yo algo que noté en La hija de un ladrón era la fluidez entre el español y el catalán constante, que aquí también ocurre e incluso tenemos a una chilena lanzándose a decirnos algunas palabritas en catalán. Entonces, bueno, entiendo que es algo que tenéis, bueno, supongo que habréis mamado, es una realidad idiomática que pocas veces vemos en las películas, pero que sí sucede en la vida real. Sí, yo siento que las vemos pocas veces, también porque aquí los productores también tienen que ser atrevidos, ¿no? Porque cuando conviven diferentes idiomas dentro de una peli, pues claro, la película va a pedir unos subtítulos y todavía hay como cierta reticencia, ¿no? Al tema de a subtitular y tal. Pero creo que también es una apuesta Pues, por el pues, mestizaje en el sentido de que vivimos en un territorio en el que hay un montón de idiomas, incluso más allá de los idiomas hay un montón de acentos. Entonces, a mí me produce mucha tristeza cuando parece que el único acento posible, lo siento porque igual todo el mundo es de Madrid, pero que la única forma posible de hablar en el territorio español es como si eres de la Comunidad de Madrid, ¿sabes? Y dices, bueno, pero a ver, o sea, somos muchos, ¿no? Y muy distintos y me da un poco de pena que se estandarice todo, que todo sea lo mismo. Ujú. Habéis trabajado con actores profesionales y no profesionales o naturales, que creo que también es una manera de hacer un casting distinto y que entren otros sonidos, ¿no? Otros acentos y también otros cuerpos. No sé si aquí la gente conoce lo que es un casting salvaje, un street casting, que realmente es que en lugar de poner una convocatoria oficial y que vayan intérpretes a una sala, pues la directora, el director de casting sale a la calle y se va fijando y pregunta y propone y es como, oye, tú, me encantas, estoy haciendo este casting, ¿te apuntarías? Manda aquí tus datos o mándanos un vídeo. Entonces quería preguntarte, por ejemplo, habéis visto Alcarrás seguramente, pues también tuvo un casting salvaje, o El agua de Elena López Riera también tuvo un casting salvaje. Creo que esa directora de casting es la que ha trabajado en Los Tortuga. ¿Qué es lo que te llamaba la atención de trabajar así? Y también te diré que menudos productores que bueno, apoyaron, ¿no? Ese tipo de proceso, que no es fácil, es un riesgo y es mucha gente a la que ver. Es un riesgo y es un riesgo económico y es una inversión económica hacer un casting salvaje porque puede que las personas a las que estás buscando aparezcan y puede que no aparezcan o puede que aparezcan la primera semana o puede que tarden 7 meses, ¿no? Porque en el fondo hay algo como de destino y de suerte que forma parte de la ecuación de hacer castings de esta forma. Yo para mí es como una forma apasionante de hacer cine asumir y creer que no solamente los actores pueden actuar. O sea, a mí me parece muy apasionante y me parece muy bonito poder ver en el cine caras nuevas que no hemos visto, rostros nuevos que no se han filmado. Y también trabajar, ¿no? En esa hibridación que de alguna forma cuando aparecen los actores que no son profesionales o actores naturales, inevitablemente las fronteras entre el documental y la ficción se empiezan a diluir también un poco más, porque trabajar con un actor no profesional es trabajar con un actor de una forma completamente diferente a como lo haríamos con un actor profesional, porque pues ya no se puede trabajar el guión de la misma forma, ya no se le pueden dar unas frases para que actúe. Entonces, aparece ahí una frontera documental que me parece también que es muy bonita en el cine y que tú has puesto ejemplos, ¿no? Pero que creo que ahora también recientemente Ciudad sin sueño, por ejemplo, de Guillermo Galoe, incluso Las niñas de Pilar Palomero, La maternal, ¿no? O sea, el hecho de poder contar con caras que no hayan sido filmadas y buscarlas en la calle, a mí es que le da mucho sentido también a hacer cine eso, ¿no? Como a acercarte tú a la historia, porque es que físicamente lo haces, es que ellos no vienen a una sala que les convoques a un casting, vas tú a buscarles, porque hay algo muy cierto, es que esa gente a la que tú estás buscando, nadie quiere hacer una película, la acaban haciendo como por curiosidad o por las ganas de ver, pero allí no hay gente que esté pensando en su día a día en hacer una peli, entonces tienes que encontrarlos tú. Nosotros, en el caso de Los Tortuga, que trabajábamos con Cristina Pérez, todas las taxistas, por ejemplo, son taxistas. pues, eh, Todas las chicas que aparecen en la película son estudiantes de comunicación audiovisual.
todas las trabajadoras de la fábrica son trabajadoras de esa fábrica, o sea, Pues, quisimos como respetar mucho los grupos humanos que aparecían en la peli. A través de este casting salvaje también llegó al proyecto Elvira Lara. Entonces, antes de hablar de ella como actriz, yo te quiero preguntar si fuiste consciente de vuestro parecido físico. A mí me parecéis dos gotas de agua. Pues yo no lo sabía, no lo sabía, de verdad que no lo sabía, y me dijo mi novio, pero si es igual que tú, cuando le enseñé el vídeo me dijo, pero si es igual que tú, y yo, sí, hombre, no nos parecemos en nada, y me dijo, estás muy mal, o sea, sois la misma persona. Y entonces dije, no sé, pues que me estaba buscando a mí con 16 años, no sé, pero esto ha llegado hasta tal punto que en los premios Gaudí de la Academia que ella estaba nominada, me enfocaron a mí. Ah, vale. Tuviste ahí la confirmación, ¿no? O sea, locura. Sí, sí, nos parecemos, sí, sí, ahora lo veo. Ella sí que había hecho algo de teatro y tenía en mente, ¿no? A lo mejor quizá el ser actriz o el intentarlo. Antes mencionabas la diferencia que hay entre dirigir a una actriz, pues por ejemplo como Antonia, con una trayectoria larguísima, y a una actriz no profesional. ¿Cómo se la dirige? O sea, ¿cómo fuiste cambiando de, no sé si es el vocabulario, si es la sensibilidad, que quizá con todos los actores hay que hacerlo, pero aquí la brecha parece más larga, ¿no? Para ir manejando un poco a las dos, ir conociéndolas y que incluso Elvira se conociera a sí misma como actriz. Sí, la brecha es mucho más amplia. Yo, o sea, yo creo que también hay algo como del casting salvaje, el casting de calle, que como lo hagas bien, o sea, como encuentres al personaje, el 80% del curro lo tienes hecho, ¿eh? O sea, creo que hay que tener la suerte de encontrar a esa persona que encarna perfectamente a ese personaje y que lo vive perfectamente. Y si eso lo consigues, hay algo del trabajo, luego del rodaje y de la dirección que está muy hecho. Pero en el caso de Elvira, lo que hicimos fue como una especie de entrenamiento. O sea, igual que la gente va al gimnasio, pues a ser actor y al manejo de las emociones también se puede entrenar, ¿no? También se puede practicar, que eso es lo que llamamos los ensayos, pero nosotros antes de los ensayos hicimos un taller esto de entrenamiento actoral, de cómo es el personaje, cómo se quiere leer el personaje, qué tienes tú del personaje y qué te falta, lo que te falta, cómo lo vas a inventar, cuál es la forma recurrente de poder llegar a las emociones. Es como que la actriz que no ha actuado nunca también encuentre como sus propios mecanismos para colocarse en lugares, pues eso, que a veces son incómodos, que a veces son dolorosos. Entonces, es un proceso como súper sofisticado que no he hecho yo sola, que he hecho con Clara Mañós, que es la coach de actores, y con Cristina Pérez, la directora de casting. Pero sí que es cierto que es como ir eso, es como ir a clases, a una clase en la que te enseñan cómo manejarte tú internamente para poder interpretar. Entonces, cuando Antonia Cegers llegó de Chile, porque ella vive en Chile, vive en Santiago, entonces hubo un momento que tuvo que venir a Barcelona y ahí fue realmente donde yo siento que se empezó a hacer la película, cuando ellas dos se juntaron y empezaron ¿no? A, nosotros no pasábamos el guión de las secuencias, ¿no? El guión no lo pasábamos, daba igual, ¿no? Pero encontrar la energía entre ellas, eso sí que fue chulo. Entonces nos encerramos unos cuantos días todas juntas y lo que intentamos a lo largo de esos días fue que Elvira entendiera que teníamos que disminuir la distancia entre todas para poder hacer la película y que esta actriz iba a ser de su madre y que tenía que disminuir esa distancia y que Antonia dejara de ser una desconocida. Entonces, bueno, eso llevó su tiempo. Pero, claro, el casting de esta peli llevó casi un año porque vimos a 800 chavalas solo para hacer de Anabel. Solo de Anabel, no hablo de taxistas, familia en Jaén, que son todos agricultores. En el caso de ellas dos, el reto interpretativo está en la parte emocional, pero claro, cuando miras el guión, colocáis a los personajes en un contexto muy hostil, ¿no? Pues por el trabajo de ella, además viajes nocturnos, por la precariedad, por el anuncio de desahucio. Entonces, ¿de qué manera medisteis cuándo era suficiente o cuándo podría ser excesivo, ¿no? ¿Hasta dónde llevar a los personajes? ¿Cuánta carga ponerle, por ejemplo, al personaje de Deria encima que ella pudiera soportar y que no fuera cebarse con ella, ¿no? Que el mundo fuera contra ella. Ya.
Bueno, yo parto de claro, esto es un poco extraño, porque yo parto de la idea de que el mundo se ceba con la gente, con alguna. O sea, yo salgo de ahí. O sea, hay historias que te las cuentan y gente que les pasan cosas que te lo dices y de verdad que lo piensas y dices, es que esto no lo puedo poner en una peli, porque si lo pongo en una peli me dicen que no, que esto no puede pasar, ¿no? Entonces, yo creo que hay un momento en el que cuando estás escribiendo una peli, tú misma te das cuenta de cuándo es suficiente y que todo lo que pase de más sirve más para perder al espectador que para ganarlo. Yo creo que esa es como la frontera, ¿no? O sea, hay un punto donde la tragedia de la peli, que todas las pelis tienen un poco de tragedia, ¿no? Pero donde la tragedia fílmica ha superado tantas fronteras que de repente pues ya estás perdiendo a la gente, ¿no? Y la gente ya no está sabiendo transitar la peli y no significa que sean mentira, ¿eh? O sea, ya te digo, yo parto de la idea de que el mundo se ceba mucho con algunas personas y que nos sorprenderíamos de historias que hay por ahí, ¿eh? Pero creo que escribir también es como un acto de todo el rato, ¿no? Pero no solamente en cuestiones dramáticas, también en cuestiones de emoción, ¿no? Escribir también es un acto como de cortarse los dedos un poco, uno, y no, por ejemplo, pues no estar dando vueltas o buscando la emoción todo el rato, ¿no? Que esto lo decía un escritor famoso, que no me acuerdo quién era, pero que es una frase que me gusta mucho, pues es que no sé si la había dicho Dickens, ay, no lo sé, pero bueno, hay un escritor que dijo una frase que a mí me interesa mucho que dice, todo lo que creas que se te da bien, intenta no hacerlo, ¿no? Que Ya. esto me parece como algo muy valioso para escribir guiones, ¿no? Como todo lo que consideres que haces bien o aquello en lo que consideres que eres bueno, intenta que no forme parte de la obra. Entonces, nosotros intentamos, bueno, sí, o sea, creo que hay que hacer un acto de constricción muchas veces escribiendo. ¿En qué sois buenos vosotros que os cortasteis? No lo Pues, sé, en nada somos buenos en No, hombre, realidad. no. O sea, no quería que la pregunta sonara así. Sí que sois buenos en muchas cosas, pero si sois conscientes de, esto se nos da demasiado bien, nos retiramos. O sea, crees, no sé, por ejemplo, pues en esto, ¿no? En el manejo, en la emoción, ¿no? Que a veces es como fácil que los dedos se te vayan e intentes como, o de repente, o que todo el mundo sea demasiado bueno, o que todo el mundo sea demasiado tierno, o que el bien tenga demasiada presencia, ¿no? En la película, que a mí es una cosa que me obsesiona. Yo no quiero hacer películas sobre el mal, yo quiero hacer películas sobre el bien, ¿no? Entonces todo el rato me esfuerzo porque eso esté y a veces pues te pasa si tienes que volver atrás, si tienes que reescribir, pero creo que en eso, en la búsqueda de la emoción quizás, es donde más nos crecemos. No sé si tenéis alguna pregunta, comentario, sugerencia para Belén. Mira, sí. Hola, ¿qué tal? Belén. Como hijo de un tortuga cordobés que fue y emigró a Cataluña, segundo todo lo que has dicho, y es verdad, la gente aquí me pregunta muchas veces si mezclamos esos idiomas, y es verdad, sí que es verdad. Bueno, básicamente me has hecho retrotraerme con la familia de Jaén, con mi familia cordobesa. Me ha emocionado mucho, sinceramente, eso. También me ha gustado mucho el principio de la película es allí y el final es también allí. Yo supongo que es como un círculo, ¿no? Pero bueno, he visto, la pregunta básicamente es, he visto que has agradecido en los títulos de crédito a esas compañeras que tienes, Clara Simón, a Carla Simón, Clara Roqué, Pilar Palomero. ¿En qué sentido te han ayudado? ¿Os ayudáis mutuamente? Porque me consta que habláis entre todas y en este caso, ¿les has pedido consejo o algo? Bueno, en este caso han sido, o sea, indispensables, porque, bueno, nosotras hacemos una cosa que a mí me parece que es muy interesante, que, por ejemplo, una escribe un guión y entonces otra lo lee y da notas sobre el guión, o, por ejemplo, también lo hacemos con los castings, cuando están casteando personajes. Pues oye, te mando el casting de este actor, dime qué te parece. Entonces tenemos como este transvase de vídeos y luego hacemos una cosa también que es invitarnos a los pases de montaje, que es cuando estamos montando la peli, invitar a gente para que la vea y para que te dé feedback, ¿no? De, pues oye, yo creo que la peli aquí cae o yo creo que aquí la peli sube. Entonces, nosotras tenemos como todo este transvase de información todo el rato.
Y entonces para mí es como, pues esto, ¿no? Como que le da un poco de sentido también a esto de hacer películas, el hecho de poder hacerlo con amigas, que es una cosa que a mí me interesa y con amigos, que es que yo también creo que el trabajo puede ser eso, el trabajo puede ser con una comunidad con la que te lleves bien, a la que respetes, gente a la que admires. Y entonces ellas tuvieron un papel fundamental en esta película, que es que yo lo pasé muy mal haciéndola. Entonces, hay algo como de sostén emocional que estuvo ahí por parte de ellas y también por eso he querido eh, dejarlas ahí en los títulos de crédito y agradecerles. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, Vale, buenas tardes. Mira, he leído también los créditos. Me ha parecido ver que también había participado en el guión el Sindicato de Inquilinos de Barcelona, si no me equivoco, ¿no? Quería preguntarte, ¿tú de antemano, al escribir la película, tenías claro que ibas a tratar ese tema ya o que fue algo a lo mejor sobrevenido posteriormente? No, sabíamos que íbamos a tratar este tema. De hecho, nosotros estamos afiliados al sindicato de Yugateras porque he vivido en muchos pisos de alquiler, he pasado por muchos pisos de alquiler y como muchas personas aquí que estarán alquilando, he sufrido muchos abusos. Y entonces hacen una cosa muy buena el sindicato de Yugateras, que es que todos los viernes por la tarde en un colegio, en el Raval, se juntan y dan apoyo, pues esto, ellos son abogados, entonces le dan apoyo a gente que está con problemas habitacionales, que no saben cómo solucionarlos y que sus caseros les están dando la espalda. Entonces, claro, yo los conozco de las reuniones las reuniones de los viernes por la tarde. Y entonces cuando empezamos a escribir la peli pensé, oye, pues esta gente debe tener muchas historias y tenían, de hecho, la historia de esta madre y esta hija sale de allí, del sindicato de ayugateras. Y bueno, hacen una labor, imagínate, importantísima porque como no tenemos ni idea de la cantidad de abusos que sufrimos cuando estamos alquilando un piso bueno, estamos absolutamente desprotegidos, pues de repente que haya un sindicato que haga esto me parece que está muy guay. ¿Alguna pregunta más? Antes que mencionabas a Carla, y fíjate, hace 2 semanas también que estaba por aquí Ana Lambarri, lo contó que ella se empeñó mucho en que su rodaje fuera plácido, en tratar bien a la gente, en que el estado de ánimo en el set de rodaje fuera bueno, que hubiera la tensión de estamos haciendo una película, pero limar mucho asperezas y ese tipo de cosas. Y yo recuerdo leyendo una entrevista a Carla, ella reivindicaba el ser una directora que en un set de rodaje pudiera decir, pues no lo sé, y consultar, ¿no? Porque hemos leído tantas leyendas de este director como muy autoritario, donde tiene toda la máxima palabra y lo sabe todo y tiene que estar preparadísimo para responder a cualquier pregunta. Entonces yo te quería preguntar cómo eres tú en el set de rodaje, cómo era la Belén en su ópera prima y si para este has cambiado en algo. No, yo creo que no. O sea, yo lo que intento como en un set de rodaje es primero que sea un lugar lo más, a No, yo veces es un creo, poco quimérico, ¿no? Pero que sea lo más horizontal posible, que eso me parece como interesante. Un poco también para ir contra esta figura de los directores, ¿no? Aquellos directores a los que uno no podía mirarles a la cara porque se desconcentraban y todas estas leyendas que todos hemos leído tantas veces. Pero lo que sí que me parece como muy importante para rodar una peli es que el equipo técnico, ese mal llamado equipo técnico durante años, ¿no? Que parece que solo saben de técnica, poder convertirlo en un equipo artístico, que eso me no, yo gusta creo, mucho, que el director de foto tenga una sensibilidad, el sonidista tenga una sensibilidad, ¿no? El director, la directora de arte. Entonces, en realidad creo que estamos en contra ya de estas cosas de los equipos técnicos, ¿no? Porque es como que el equipo técnico es la gente que hace la peli y luego el equipo artístico son los actores y el director, ¿no? Y eso también es como un poco, no sé, yo lo veo como un poco injusto porque la gente pone su sensibilidad al servicio de la película desde el lugar en el que esté trabajando. Entonces, por un lado es intentar ser más horizontales y sobre todo que yo creo que el rodaje tiene que ser un lugar, o sea, un invernadero para la creatividad, para la sensibilidad, ¿no? No para ejecutar lo que se ha pensado en casa, porque quizás lo que has pensado en casa ni siquiera funciona cuando se pone en boca de los actores y se intenta poner en escena, ¿no? Y como diseñarle unos planos para contarlo. Entonces, pues eso, intentar ser
flexibles, sí, tener una cierta sensibilidad. Y yo creo que también es como muy importante esto, querer lo que se hace, o sea, amar lo que se hace en cierta forma, ¿no? Para que las pelis también salgan bien. Que yo sé que estamos en unos tiempos muy difíciles para que eso pase, pero yo creo que, o sea, no me quiero dar por vencida, creo que esto también puede suceder. No sé si hay alguna última pregunta. Mira, me has hablado antes, hola, de que la unión entre, o sea, la línea entre la ficción y el documental con los actores naturales se difumina un poco. Me gustaría que hablaras del trabajo que haces con los actores naturales en esas escenas, sobre todo corales, si existe mucha improvisación, porque se ven absolutamente realmente como un documental en muchas ocasiones, ¿no? Y si trabajas eso, la improvisación o cómo se trabaja. Bueno, en ese caso, en las secuencias corales, que yo cuando rodé la secuencia de la Nochebuena, yo me prometí a mí misma que nunca más haría una comida familiar. O sea, para que te hagas una idea de cómo salir de aquella secuencia. Pero bueno, básicamente nosotros lo que hacemos es que hacemos una improvisación larguísima con los actores antes de empezar a rodar, que es una improvisación que puede durar, ponte 45 minutos. Entonces, en esa improvisación estamos sacando temas, vamos hablando de cosas que han pasado esa semana, nos inventamos una semana, ¿no? En la que han hecho algo juntos, improvisamos durante 45 minutos. Entonces, a los 45 minutos, a la hora más o menos, yo empiezo a decir las frases que tienen que salir de boca de los personajes para que el guión pueda explicarse. Entonces empezamos, Clara y yo, a verbalizar estas frases. Y entonces los actores tienen como la orden de que cuando ellos escuchen esta frase, la tienen que recoger y tienen que hacer la suya. Entonces era una forma de ir colocando las frases que se tenían que contar para que la narrativa de la película funcionara, a través de ir dándolas nosotros y que ellos las cogieran y las integraran de la forma más natural posible. Entonces, bueno, esto fue un experimento que hicimos la primera semana, que vimos que funcionó con las taxistas. Y entonces empezamos a replicar esto a lo largo de toda la peli, ¿no? Que era que nosotras, Clara y yo, Clara es la directora de actores, la coach de los actores, entonces que Clara y yo les íbamos dando todas las frases que tenían que ser dichas para que ellos pudieran ir pescándola al vuelo. Y entonces de ahí, yo creo que eso más una edición de sonido que era para perder el sueño, en la que todo el mundo hablaba encima de todo el mundo. No sé si sabéis la complicación que tiene por sonido que todo el mundo esté pisando a todo el mundo. Entonces hay una ingeniería de sonido solo para la secuencia de Nochevieja, 10 días de mezcla y de ingeniería de sonido solo para esa secuencia, para recubrir todo lo que quedaba vacío con ADRs de sonido, para limpiar, para quitarme a mí, para quitar a Clara, porque claro, estamos todo el rato encima hablando de ellos. Entonces es complejo, pero se trata de generar un poco el caos y luego empezar a ordenarlo para poder ir haciendo plano a plano. Un poco. No sé si te respondo, no sé si te he respuesto a la pregunta, pero Sí. es como un método que he encontrado yo, no sé qué método hay. Y luego también hacemos una cosa antes de empezar a rodar, que yo les escribo unas secuencias ficticias que no van a estar en la película. Y son secuencias de cosas que les han pasado juntos. Entonces, por ejemplo, pues se escribe una secuencia donde la madre, o sea, donde la tía Inés y la hija se discutieron porque la hija se hizo un piercing. Entonces, esa secuencia no está en la película, pero yo la escribo para poder improvisar con ellas y generar con ellas ya como unas dinámicas. En el caso de esta tía, ¿no? Tan opresora y la chavala que en realidad es súper rebelde y se quiere hacer tatuajes y tal, entonces escribo como mucho una parte de la película que nunca estará en la película, pero que me sirve para dirigirlos a ellos. Sí, que es una manera de ir construyendo pasado de los personajes, ¿no? Ahora que mencionabas también la cena de las taxistas, yo te había leído, bueno, tú estudiaste en San Antonio de los Baños, en Cuba, y ahí coincidiste con Julio Rojas, que no sé si os sonará, es un guionista con muchos trabajos, ahora también está más centrado en guiones de ficciones sonoras, y que uno de sus consejos era: si vas a escribir sobre algo, documéntate mucho, ¿no? O sea, escribe sobre lo que sepas mucho. No sé tú cuánto sabes de taxis o de recoger aceitunas, quizá por ahí más por la familia de Jaén, pero entiendo que ahí también hubo un trabajo de documentación y decir, ¿no?, cómo es esta familia o cómo también trabajan estas mujeres o se juntan, en qué sitios y en qué horarios y con qué tipo de relación. Ya.
Yo sé mucho de taxis. Ah, amiga. Pregúntame lo que quieras, pregúntame lo que quieras. ¿Qué pasado has Eh, tenido tú de taxista? no, yo no he tenido pasado de taxista, pero la gente de Elite Taxi nos hizo un buen training, a mí y al guionista. Aparte, claro, también tiene algo como súper bonito rodar con taxistas de verdad, que es su día a día, o sea, todas las historias que cuentan de las chicas del Prat, que no sé qué, de dormir en el taxi, todo esto fue idea suya, es que no fue ni idea mía. Ellas me contaban qué significaba el turno de noche, dónde cenaban, dónde se juntaban. Hay una que va con el tupper, ¿no? Que está haciendo como dieta, que va con el tupper y tal a cenar. Es que Jenny en ese momento hacía dieta y estaba yendo a cenar cada día con el tupper. Les mandaba fotos de los bares en plan, ¿creéis que este bar puede ser un bar de taxistas? Pues sí, pues no, pues este no puede ser porque no hay sitio para aparcar delante, ¿no? Una tontería así. Pero ¿qué pasa? Si no hay sitio para aparcar, los taxistas no van, porque ¿qué van a dejar? ¿El taxi en un parking? O sea, no van, van a sitios de acceso fácil, ¿no? Entonces nos ayudaron a todo esto, o sea, yo más que buenas ideas, lo que tuve fue como la idea de reunirlas a todas y que me ayudaran también con cosas del guión. ¿Hay alguna otra pregunta última? Pues yo para cerrar quería hacerte una repregunta sobre esta mirada tan afilada que tienes a los detalles, que revela tantas cosas, porque me parece que fue la vez que hablamos en una entrevista anterior que mencionaste una película de Ken Loach, que yo igual que este escritor del que tú no te acuerdas, no me acuerdo de qué película era, pero puede ser muchas de las suyas, donde la protagonista iba a recoger comida, ¿no? A un sitio donde se dan alimentos y allí ella pedía compresas. Y que eso te había llamado la atención porque era, claro, una pregunta que sucede en el día a día, que es muy obvia, pero que no la vemos reflejada. Y es, bueno, ¿qué necesita una mujer cuando va a lugares como esos? Quería saber, en relación también al género social, con el que asociamos mucho a Ken Loach, si tú sientes que perteneces a ese género, qué da y qué quita el género cinematográfico, y si lo tienes en mente a la hora de, bueno, de buscar más allá y de entrenar esa mirada y no quedarse, ¿no?, pues en esa reacción inmediata, sino decir, ¿quiénes son mis personajes? Pues son estas taxistas que necesitan aparcar y no me vale cualquier bar, ¿no? ¿O quién es mi protagonista? Pues es una mujer que seguramente necesite compresas o pañales si tiene un niño pequeño. ¿Cómo entrenas esa mirada y hacia dónde la quieres llevar también en el futuro? Pues primero te hablo de lo del cine social porque es cierto que es una etiqueta y es un género cinematográfico ya en sí mismo, pero que está como históricamente denostado, ¿no? Parece que cine social es igual a películas que no le interesan a la gente o películas feas, películas muertas, películas sombrías, ¿no? Grises. Hay como esta idea también que tiene que ver mucho pues, con el cine social europeo. A mí me encanta que se me meta en la canasta del cine social. O sea, mis directores favoritos son los Dardenne, Ken Loach, Valeska Grisbach. O sea, si tiene que ser y se tiene que meter una ahí, o sea, no tengo ningún problema. Pero sí que creo que a veces las etiquetas son un poco también eso, que sirven para reducir, para acotar, ¿no? El mundo. Y entonces por eso es tan bien que existan, pero creo que hay tantas formas diferentes de hablar de la realidad y hay tanto cine social diferente que se está intentando acercar diferente a las temáticas que es una pena, ¿no? Que a la cabeza siempre nos venga como el mismo, ¿no? Siempre, o sea, claro, ahí están los grandes representantes, pero de repente, para mí, no sé, para mí Alcarrás es cine social. Pues O sea, en cuanto que hay una, ¿no? En cuanto que hay una reflexión acerca de la realidad y hay una reflexión acerca de la temática y de el precio que tiene el progreso. Entonces, para mí eso también lo es. Yo, o sea, esto del cine social lo digo porque es como que da un poco de palo, ¿no? A mí me encantan los representantes de este tipo de cine. Y creo que es un cine que está súper relacionado con la capacidad que tienen los cineastas de mirar hacia los detalles, ¿no? Y de entender que en el detalle está la vida y no en lo que se dice, sino en lo que se ve o en esa cosa pequeña que hace el personaje. Entonces, a mí eso, más allá del género, es lo que me interesa del cine, la capacidad reveladora que tiene el detalle para contarnos quién es ese personaje más allá de lo que se dice de él, ¿no? O de lo que él dice de sí mismo.
Entonces, bueno, pues claro, esto supongo que tenemos que estar también atentos, ¿no? Como y entrenar mucho la mirada para conseguir verlo. Genial, pues muchas gracias, Belén. Yo me quedo con esto de intento de amar lo que hacemos, que creo que también puede ser posible. Vamos a intentarlo. Muchas gracias por dedicarnos este rato, por estar aquí con nosotros, aunque sea de manera telemática, contándonos todas estas anécdotas y miradas y detalles sobre los Tortuga. Y enhorabuena por la película y esperando la siguiente. Nada, a ti, Andrea, muchas gracias. Estoy muy contenta de verte. Igualmente, cuídate mucho. Gracias. Gracias, adiós.